Talleres Esga, tu servicio postventa en Cantabria. ¿Problemas con tu camión? Convierte a Talleres Esga en tu solución, ofreciendo servicios y soluciones a medida a nuestros clientes. Comercial Sago, ¿tu negocio necesita un camión? Busca en Comercial Sago tu mejor opción. Comercial Sago y Talleres Esga S.A., situado en carretera Torlavega Oviedo, kilómetro 5, Valles, Reocín, Cantabria. Teléfono 942 83 83 23. Servicio 24 horas los 365 días del año. Te propongo un reto. Hasta finales de mayo, todas las latas bricks y envases de plástico que deposites en los contenedores amarillos sumarán para que en los ayuntamientos de Cantabria podamos desarrollar importantes proyectos de carácter ambiental o social. Súmate al reto del reciclaje en Cantabria, haz que tu ayuntamiento gane. ¿Te animas a participar? Tan solo tendrás que reciclar latas, bricks y envases de plástico en tu contenedor amarillo más cercano. Así ayudas a mantener el aire limpio y puedes hacer que tu municipio se haga con la victoria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Mare y Ecoembes. Que no te enteras. Que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fibra. Y a toda velocidad, así, sin más. Pero claro, si no llamas... Bueno, pues buenas noches. Tenemos en estos momentos 27 minutos para las 9 de la noche. Les acompañamos en directo aquí en Conexión Cantabria en esta jornada de martes 20 de abril, en la cual hemos tenido una noticia positiva todos y cada uno de los españoles y de los europeos, y es que la vacuna Janssen definitivamente por parte de la Agencia Europea del Medicamento pues es válida para el COVID-19. Es una noticia importante, interesante, pero de aquí hasta las 9:30 de la noche vamos a hablar de lo que nos atañe y de lo más cercano. Hablaremos de la política territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concreto con el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria, Íñigo Fernández. Hablaremos también de uno de los municipios de Cantabria, en concreto de Bezana, con el concejal de Vox, con Luis Vázquez, que nos va a contar cómo se encuentra en estos momentos, a su juicio, la política de ese lugar nuestro de Cantabria. También hablaremos y tendremos una entrevista con Raquel Asiaín, una investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, que está investigando acerca del arte rupestre en la Comunidad Autónoma, en Cantabria, en algunas de sus cuevas y también en Asturias. Y está con nosotros también, como es habitual, Alfonso Rivas Cuesta. Alfonso, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Hoy nos cambiamos, ¿no? Nos turnamos, nos cambiamos el protagonismo. Hoy te toca presentar a ti, pero Muy bueno, bien. Siempre presentamos conjuntamente, así que da igual si uno inicia o otro no. Perfecto. ¿Contento con esa noticia que tenemos de la vacuna Janssen, que es Importante válida? porque es de un solo pinchazo, de una Eso sola es. dosis. Eso es lo importante, y lo que hay que hacer ahora es que avance la vacunación todo lo posible, todo lo que se pueda, y para intentar hacer la vida lo más normal posible y cuanto antes, que es necesario para que se reactive la economía al 100%. Muy bien. Así que, bueno, veremos si se sigue avanzando, a ver si no hay más problemas con AstraZeneca o qué pasa, y si ya podemos ponernos pues cualquier vacuna sin ningún tipo de problema, sin ningún miedo, que también se está haciendo ahora, se está probando la segunda dosis con AstraZeneca de otra vacuna, a ver si está funcionando. Se están haciendo estudios, a ver qué pasa.
Sí, ese es otro debate que en el día de ayer hablábamos con el consejero de Sanidad, con Miguel Rodríguez, y todavía no está el asunto nada claro. Y como decimos, nos acompaña Íñigo Fernández, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria. Buenas noches. Pues aquí me tenéis. ¿Contento con el tema de la vacuna Janssen? Bueno, a ver, soy un poco crítico con esto de la vacuna. Vamos a ver, por ejemplo, hoy la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado la utilización de ya la autorizó en su día, pero bueno, debido a esas dudas que había, ha vuelto a autorizar tal. Y acabo de escuchar en la radio que, como lo ha autorizado hoy, esperan ya empezar a ponerlas la semana que viene. Yo entiendo que todo tiene una complejidad y una organización y tal, pero a veces me desespero cuando veo desde fuera, claro, yo no trabajo en eso, no sé cómo es, pero es un poco desesperante a veces ver que llevamos 15, 20 días de retraso con la vacuna de Janssen. Hoy han muerto 100 y pico personas. Sí. Es que parece que hemos normalizado ya estas cifras de tal manera que nos tomamos determinados procesos como gestiones burocráticas, y yo creo que esto tendría que ir todo lo rápido que fuera posible. Por ejemplo, haber detenido la vacunación, ya sé que no tiene nada que ver ni con el gobierno de Cantabria, sí. Bueno, pero está bien. Bien, pero digo, estoy un poco pensando en voz alta, ¿no? Y alguno me podrá decir, bueno, pues no sabe lo que está diciendo, pues a lo mejor, y si me equivoco, pues pido disculpas. El experto en el virus que levante la mano. Sí, exactamente, pero bueno, evidentemente hay gente que sabe más que nosotros. O sea, yo si algo digo mal, pues pido disculpas. Pero que se haya detenido durante 15 días, 20, porque ya la vacunación no va hasta la semana que viene. La vacuna de Janssen, 20 días, esas cientos de miles de dosis en unos almacenes, cuando están muriendo 100 personas diarias, 100 y pico personas diarias, cuando los efectos negativos que ha tenido esta vacuna en Estados Unidos consisten en que de 7 millones de dosis inyectadas ha habido 6 trombosis y un fallecido, pues evidentemente hay que tener mucho cuidado con las cosas, pero habría que preguntarse si en una balanza, poniendo en una balanza los riesgos de las cosas junto con las ventajas, pues no son infinitamente mayores las ventajas. Pasó lo mismo con AstraZeneca, se ha interrumpido varias veces, se ha retrasado. Otra cosa que está muy mal, es decir, se ha creado tal psicosis con el tema de Janssen y AstraZeneca que ahora hay mucha gente que no se lo quiere poner. Sí, hay casos. Sí. Claro, porque como se ha dado un 30 y tanto, un 38 en algunos sitios, bueno, brutal. Entonces, claro, a veces jugamos con las cosas de una manera que se crean, si había gente que era suspicaz, que tenía recelos, y resulta que esto, pues hay gente que no se lo quiere poner. Entonces, yo creo que en Europa, en España, en Cantabria, vamos muy retrasados con esto de la vacuna. El domingo, Israel, que no es una potencia del planeta, Israel ha vuelto a la normalidad, han salido a la calle sin mascarillas, el 85% de la población vacunada. Sí. Reino Unido está en un 66-67%, alcanzan la inmunidad de rebaño. Ya en Gibraltar, que es parte, nos guste o no, es parte del Reino Unido, Gibraltar ya están sin las mascarillas, y aquí estamos, bueno, pues... Y a su juicio, perdón Íñigo, a su juicio... ¿Cómo lo está haciendo el consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Miguel Rodríguez? ¿Qué valoración hace usted? Bueno, yo creo que hay luces y sombras en la gestión de Miguel Rodríguez. Creo que le falta transparencia. Creo que no se puede estar a cargo de una cosa tan importante para la vida de todos nosotros y pretender no dar explicaciones a nadie. Es que esto es muy importante y hay que hartarse de dar explicaciones de las cosas y de las decisiones que uno va tomando, que incluso si uno se equivoca en una cosa como estas, todos vamos a ser comprensivos porque sabemos que es de una enorme complejidad, pero no se puede estar al frente de una gestión de un asunto tan importante para nuestra vida, y nunca mejor dicho, para nuestra vida, la de todos nosotros, y no dar explicaciones. Y cada vez que te preguntan, tomártelo a mal y enfadarte y decir, eso no puede ser. Luego yo creo que hay bastante arbitrariedad. Ahí tenemos, por ejemplo, en enero, yo por ejemplo puedo decir, a mi madre la vacunaron la primera dosis el 25 o 26 de febrero, la segunda el día de San José, el día 19 de marzo, con 87 años. En enero vacunaron a los reclusos del centro penitenciario del Dueso, los primeros. Así es. Es decir, ahora estamos con un debate
Bueno, pues si hay que vacunar a los pescadores antes de que les toque por edad. Ayer se debatió en el Parlamento. Sí. Ayer se preguntó, nosotros hemos presentado una iniciativa. ¿Qué ocurre? Que es el sector primario, es el sector del que nos alimentamos, es el sector de los que han ido a trabajar cuando había confinamiento y los demás estábamos en casa. En condiciones de distancia social imposibles, porque en un barco de 26 metros de largo o de 30 metros de eslora van 16, 17 hombres y viven allí una semana. ¿Qué distancia social van a hacer allí? Entonces, y nos estamos alimentando de lo que ellos traen, y encima estamos en la costera de la anchoa, que significa que si hay un brote en la lonja de Santoña mañana y tiene que amarrar la flota 15 días, no hay anchoa este año. Eso usted lo conoce bastante bien. Claro, entonces, cuando uno dice, no, pero es que no se puede bueno, pero ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué se puede vacunar a unos sectores y a otros no? Yo también lo cuento mucho, y igual hasta se va a enfadar conmigo, pero mi sobrina, que es profesora de natación, con 22 años la han vacunado, antes que a mi madre. Bien. Es decir, yo creo que hay cosas que no se están haciendo bien o no se están explicando bien, a lo mejor hay razones, pero me parece que aquí teníamos que haber seguido el criterio de Francia. Y hay personas de 80 años sin vacunar en Cantabria. Y de 70 y tantos casi todos. Sí. Entonces, ¿el criterio de Francia cuál es? Yo, sin ser conocedor de esto, pero aplico un poco el sentido común. ¿La vacuna afecta por igual a los jóvenes y a los mayores? No, sabemos que no. Puede haber algún caso de algún joven que haya sufrido o que incluso haya perdido la vida, alguno con 40 años, pero en general el joven, su organismo gestiona la infección de una manera y las personas de 80 años se mueren, se morían. Bueno, gracias a Dios está reduciéndose, pero ¿cuánta gente ha muerto? Muchísimos, cercanos de todos nosotros. Entonces, ¿qué han hecho en Francia? Han vacunado a los sanitarios, los primeros, hospitales, sanitarios, enfermeras, médicos, la gente que trabaja en los hospitales. Residencias de ancianos, porque evidentemente cuando entraba el virus en una residencia de ancianos, aquello era demoledor. Hospitales y residencias, a partir de ahí por edad, todos por edad, pero aquí vacunan que no sé si tienen que hacerlo o no, pero vacunan a un guardia municipal con 28 años, cuando los de 80 no han vacunado, a un bombero sí, al otro no, al de la farmacia sí, pero al que vende el periódico no, a la profesora de natación sí, pero a su abuela no. A los periodistas no. No, pero bueno, no digas nada, que igual nos comen. Pero lo que quiero decir es que no sería mucho más fácil que las autoridades, las instituciones, no intervinieran en la vida de la gente y vacunaran con el objetivo de reducir el riesgo. El riesgo, es decir, por edad. Entonces, bueno, si ese hubiera sido el criterio general, nosotros no habríamos pedido que se hiciera una excepción con los pescadores. Pero viendo todo lo que hay, pues yo creo que este sector justifica por sus condiciones de trabajo, porque trabajan durante semanas apilados en los barcos, unos encima de otros, hombro con hombro, subiendo redes, es decir, pues a lo mejor con este sector, que tampoco son tanta gente, hay que hacer un esfuerzo, teniendo en cuenta más las consecuencias que tendría para la región que hubiera un brote en ese sector y perdiéramos la campaña de la anchoa. Entonces, bueno, me parece que, por lo que hablábamos, transparencia por parte del consejero, poquísimo, explicaciones, poquísimas, cada vez que se las pide se enfada. Arbitrariedades y caprichos, muchísimas, porque hemos sido la primera región de España que ha vacunado a los reclusos del centro penitenciario. Es decir, en Santoña se ha vacunado antes, a los reclusos del Dueso, antes que a la residencia de ancianos de Santoña. ¿Pero usted cree que se enfada de verdad el consejero? Pues le sienta fatal. Cada vez que no quiere venir al Parlamento, se niega. Bueno, es una cosa. Entonces, yo creo que esto no puede ser así, no se puede. Y luego un poquitín de soberbia. El otro día, a mí me parece indignante, como los hosteleros, que es otro de los sectores que está sufriendo de narices todo esto, como los hosteleros han ido a protestar un día donde de Revilla, al día siguiente ha sacado una información, una nota de la consejería, diciendo todos los contagios que ha habido en la hostelería en el último mes y medio. Mínimos. Ha hablado de unos contagios que se habían producido a principios de marzo. No puede ser que utilices la información para vengarte. No puede ser que utilices la información para hacer política. Estás a cargo de un tema muy delicado como es la salud y la sanidad. Y eso lo tienes que gestionar pues de una manera no partidista, no arbitraria, sin partidismos, sin sectarismos, sin soberbia.
y ponte en el lugar de la gente tiene muchas preguntas que hacerse y tu obligación es responderlas. Por ejemplo, en el tema de cerrar el interior de los locales de hostelería, ¿crees que ya es ya por pura inercia? Es decir, yo creo que es peor. Aumento de los contagios, cierro el interior de los locales hosteleros. Cuando ahora mismo yo creo que somos la única comunidad autónoma donde tiene cerrado los interiores, porque creo que en el País Vasco hasta las 9:30 de la noche se puede consumir en el interior. No, ya, 20 horas. Las 20 horas en el País Vasco, sí. Bueno, pero se puede utilizar los interiores de... En el País Vasco han cerrado el interior de las hostelerías por municipios, cuando había un municipio con la incidencia desatada. Pero, se abría ya pero en general sí, no se hacía. Entonces, a tu pregunta, ¿cierran la hostelería por inercia? Se van a lo fácil, me refiero. Sí, yo creo que esta película empieza por eso, es decir, van ante la impotencia, que yo lo entiendo, que es muy difícil decir qué hago para reducir el número de contagios, fueron a lo fácil, que fue cerrar la hostelería. Pero como la hostelería ha sido tan crítica con el consejero, yo creo que ahora ya hemos pasado de fase, ya no es por inercia, es por ensañamiento. Es decir, ya es un empecinamiento, es quedar por encima y los tiene cerrados, somos la única región de España con la hostelería cerrada. Y por lo tanto, por ¿crees interiores. que se va a agravar ese ensañamiento contra la hostelería tras los abucheos a Revilla? Bueno, Pues ya yo hemos creo visto que el la señalamiento respuesta la hemos visto, eso no sé si se produjo el martes pasado o el miércoles pasado. Sí, no sé qué. El martes pasado fueron allí unas personas a protestar y a los 2 días sacan unas informaciones, poco más o menos, que o al día siguiente que los contagios están desatados en los locales de hostelería. Luego lees la información y resulta que algunos de los establecimientos era hace mes y medio, o sea que no tiene ningún sentido. ¿Por qué señalas con el dedo en algunos lugares donde se producen los contagios y por qué no? He dicho, necesitaría haber gestionado esto con mayor transparencia, con menos arbitrariedad, con menos soberbia y con más ejemplaridad, porque no olvidemos que es el consejero que cuando tiene lo interior de los locales de hostelería cerrados a todo el mundo, él se van a comer 11 personas a la Filmoteca Regional. Mesa, arroz, postre, mantel y cubiertos, 11 personas. Hay que ser un poco ejemplar. Yo no digo que en esta situación en que estamos todos tratando de cumplir las normas permanentemente, yo no digo que un día, pues yo creo que a todos nos ha pasado, una mañana que has bajado a la calle y cuando estás en la acera te has dado cuenta que te has dejado la mascarilla. Sí, yo creo que nos ha pasado a todos. Yo no digo eso, no digo o que estés 6 personas o 4 personas en una terraza y pase uno y se pare justo a hablar no sé qué y mira, le sacaron una foto y en lugar de 6 eran 7. Yo no me meto en eso, pero hombre, una cosa tan premeditada como irse con el ministro Illa a condicionar el interior de la Filmoteca cuando tienes cerrada toda la hostelería de la región. Toda la hostelería, cuando hacía frío y llovía, y gente que iba a trabajar, porque claro, no olvidemos, siempre decimos, el perjuicio que se hace a los hosteleros, es enorme, y al ciudadano también, porque hay gente que viene a trabajar, entra a trabajar a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que igual viven fuera, se han levantado a las 7 o a las 6:30 de la mañana, y a media mañana se tienen que tomar un café y un pecho tortilla, que si no, no aguantan. ¿Cuánta gente? Yo los he visto, obreros de obras, con el buzo, comiendo en la calle, en terrazas con unos abrigos en diciembre, porque igual son de fuera y tienen que comer, y esa gente tiene que comer, entonces se perjudica a los estudiantes, pero en ese marco el consejero 11 a comer a la Filmoteca, condiciona el interior de la Filmoteca de una instalación del Gobierno de Cantabria que ni tiene comedor ni tiene nada de nada, acondicionan allí un comedor y se van a comer 11 con un catering que se le traen de no sé dónde, es decir, hay que dar un poco de ejemplo, y yo creo que en todo esto ha fallado considerablemente. La que puede tener el ciudadano con ese tipo de situaciones, dicen, no, es que las normas parece ser que son para mí, no son para los políticos. Claro, por eso te digo que tiene uno que ser ejemplar. Cuando uno dicta, él dicta el cierre del interior de los locales de hostelería, no puede ser que él y Pablo Zuloaga se vayan a comer a la Filmoteca 11 personas. Yo creo que hay que tener un poco de respeto hacia la gente, un poco de respeto. Y claro, entonces yo creo que pierdes mucha credibilidad cuando haces cosas de esas. Y yo creo que eso que le está pasando a este hombre, no da explicaciones, se ha empecinado con los hosteleros, ya se ensañamiento a ver quién queda por encima, transparencia a la justa, caprichos, arbitrariedad, vacuna a los presos del Dueso antes que al resto de la población, porque le ha dado la gana a él, porque eso no venía en la estrategia nacional de vacunación, los ha vacunado porque le ha dado la gana a él, les ha vacunado porque como íbamos los últimos, en aquellos primeros días de vacunación,
Los últimos de España dijo, vacuno en 2 tardes a 1000 y me pongo a la cabeza. Pero además de eso, dar un poco de ejemplo. Yo creo que en todo eso ha fallado. O sea que, si me preguntas por el papel del consejero, sí. Soy, si quieres, un poquito crítico, porque creo que hay algunas cosas que no ha gestionado bien y que a la gente le ofenden. Bueno, por no hablar, me estoy acordando ahora, de cuando vacunó a la madre de su directora general. Es decir, en enero, acordaros, el 8, el 10 o el 12 de enero, vacunó a la madre de la directora general, y luego intentó engañar y dijo, no la vacunas, la han llamado del centro de salud, era mentira, no la habían llamado del centro de salud de Nueva Montaña, era mentira, es más, ella no estaba adscrita al centro de salud de Nueva Montaña. O sea, con estas cosas no se puede engañar a la gente, hay que ser claro y transparente, y si algo se hace mal, pues decirlo, pedir lo de la filmoteca, que estuvo muy mal. ¿Lo habrían arreglado si hubieran pedido perdón y hubieran pedido disculpas? No. Empecinamiento. Lo que ocurre es que este también es un tema, como se dijo al principio de la pandemia, que no hay ningún guión escrito. Es decir, se está actuando de una forma... No conocíamos lo que ha sucedido. Nadie de nosotros sabía una cosa que esto podía sucedernos, ¿no? Entonces hay que actuar algunas veces un tanto... Sí, por eso digo que es un campo en el que la gente, la sociedad... Te puede permitir que te equivoques en cosas. ¿Cómo no? Todos entendemos las situaciones, que todo esto era muy difícil de gestionar. O sea, tú te puedes equivocar en cosas y te lo van a perdonar. Lo que no te van a perdonar es la soberbia. Lo que no te van a perdonar es el empecinamiento. Lo que no te van a perdonar es que cada vez que te pregunten que si se vacuna aquí, se vacuna allí, te enfades y no quieras dar explicaciones. Lo que no te van a perdonar es que adelantes o retrases a grupos de vacunación según a ti te dé la gana y pongas los primeros a los reclusos del Dueso. Lo que te van a perdonar es que tú cierres la hostelería y te vayas a comer con Zuluaga y con el ministro Illa 11 personas al interior de un negocio de hostelería y que vacunes a la madre de tu directora general. Eso es lo que no te pueden perdonar. Y yo creo que hay un descontento bastante grande. Una cuestión, Íñigo, perdón, que ya conoce ya el funcionamiento del Parlamento de Cantabria, funcionamiento político autonómico, lleva ya alguna legislatura más. ¿El tema de la pandemia está restando tiempo a diferentes cosas que se tienen que hacer durante esta legislatura? ¿Está restando tiempo? Aparte de que sí, evidentemente... En el tema parlamentario sí, pero bueno, yo no creo que eso sea un enorme problema, porque también es verdad que desde la pandemia en el Parlamento se ha trabajado más que nunca. Es decir, aquí se creó, fuimos los primeros de España que creamos ya en el mes de abril, a las 2 o 3 semanas, además lo propusimos nosotros, el PP, a las 2, pero bueno, con acuerdo de todos, todos estuvimos de acuerdo, se propuso crear una comisión de seguimiento del COVID, y allí todos los lunes, miércoles y viernes comparecieron, lo mismo comparecieron el presidente de la Asociación de Hostelería, que médicos, que epidemiólogos, que las residencias de ancianos. Allí se ha trabajado, en eso se ha trabajado, sí. Ahora, hay otras cosas que sí que están más paralizadas y es lógico, pero a mí, por ejemplo, me parece que uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo Cantabria, probablemente España y probablemente todos los demás lugares, pero Cantabria muy acusadamente, es que con el fin de atender a la pandemia se ha ralentizado, digamos, el ritmo de atención de pacientes en la atención primaria y en la atención especializada. Yo creo que hay un gran problema, hay muchísima gente, yo lo veo, mira, no había ido hace años al centro de salud, gracias a Dios, pero he tenido que ir en los últimos 2 meses 3 veces y hacer un análisis de sangre allí en Sant Antoni, la gente en la calle esperando, el retraso en las citas es enorme. Hay mucha gente que solo la atienden por teléfono. Sí, te atienden por teléfono y claro, los médicos haciendo un esfuerzo enorme por atender y yo no sé esto, pero creo que tendría que trabajarse en un programa de relanzamiento de esto porque... Esa es una queja internacional, no solamente local. Sí, probablemente sea inevitable, claro, se han volcado todos los esfuerzos en el tema de la pandemia, claro, operaciones retrasadas, suspendidas, todo, claro. Entonces, ahí... nos vamos a encontrar un problema, yo creo que vamos a tardar años en resolver. Pero claro, ya la cuestión no es que tardemos años en resolver el problema, es que al que le atiendan tarde, lo de ese ya no tiene arreglo. O sea, como problema general está muy bien, pero cada uno en los temas de la salud miramos por nosotros o por nuestros familiares. Entonces, claro, ahí yo creo que hay un atasco enorme y yo creo que ese es uno de los principales puntos de este cansancio que hay en la sociedad tan enorme con este tema,
esto que han llamado con esta palabra fatiga pandémica, Sí. que define bastante bien el estado de ánimo de la gente. Fatiga pandémica, es decir, yo creo que la gente no puede más. Y hay unos problemas, sobre todo de salud mental, con todo claro. este tema de la pandemia, aumento de suicidios. Hay mucha gente que tiene que andar por temas de diabetes, de la tensión, de todos estos rollos y tal, que tienen que andar, que tienen que hacer ejercicio y tal, no sé qué. Todo esto, claro, esto ha estado paralizado meses. No sé, yo creo que no somos conscientes de los problemas que van a aflorar a corto plazo, otro tipo de problemas que van a aflorar a corto plazo como consecuencia de la pandemia. Entonces, pues eso es un reto. No, pues este tipo de problemas, me refiero de salud, ya no hablo del económico, de eso podemos hablar todo lo que queráis, pero hablo de problemas de salud de la gente. Es decir, hay gente que claro, que te citen y te citen 2 meses más tarde, que te... Sí, distintas dolencias, traumatología, etcétera. Claro, operaciones que se retrasan, que se posponen, todo esto yo creo que es una auténtica papeleta la que tenemos, y claro, al que le toca... que al final los temas de la salud nos tocan a todos, al final, porque te toca a ti o le toca a alguien que está al lado tuyo. Es una auténtica lata todo esto, ¿no? Por eso creo que los gobernantes, los que están al frente de la gestión de la pandemia, tienen que poner los pies en el suelo y hablarle a la gente claro. No puede ser, es decir, no nos pueden hacer comulgar con ruedas de molino. Se cierra el interior de la hostelería de Cantabria y sale el presidente del gobierno, Revilla, a Revilla en la tele. Él no. En un programa de televisión. Ha dado la vuelta al mundo ese vídeo. Sí. Que no firma. Señor Revilla, usted ha cerrado la hostelería. Sí. No, error. Sanidad. Yo no, sanidad. Pero El oiga, Bob por lo firma, favor, aquí lo firma. pero oiga, por favor, no me tome el pelo. Diga que se ha entendido que hay que hacer eso porque se cree que es conveniente. Aunque yo creo que se podía haber gestionado esto con otras medidas, sin necesidad de cerrar de esta manera el interior de los locales, porque así se ha hecho en el resto de España, Madrid, gestionándolo de otra manera, pero bueno, pero puede ser un criterio, ya eso se puede discutir. Lo que no puede ser es que te tomen el pelo y que salga Revilla a decirles a la sociedad que él no ha sido. ¿Pero cómo que usted no ha sido? Usted es el presidente. No, sanidad. ¿Pero cómo que es sanidad? ¿Pero quién firma eso? ¿Pero quién nombra al consejero de sanidad? ¿Quién es la máxima autoridad sanitaria de Cantabria en una pandemia? El presidente de la comunidad autónoma. Dice, no, que él no, que los funcionarios. Como el resto de ¿Qué han sido los funcionarios? ¿Cómo que los funcionarios? Es decir, a mí me parece que ahí es donde se equivocan. Todo el mundo somos conscientes de la complejidad del problema, de que esto ha caído del cielo y nos ha llevado por delante. Vale, todo el mundo somos conscientes de eso, de la dificultad de hacer frente a una situación como esta de la pandemia, pero lo que no admites tan fácil es que te tomen el pelo, que no te den explicaciones, que te traten como a un niño, que te estén diciendo todavía hoy que han estado diciéndonos hasta hace 15 días que para junio estaba vacunada el 70% de la población de España. Sí. Llevamos el 8,5%, si no me el equivoco. 8,5%, Total, es decir, completa, con la pauta completa. Total. Entonces, ¿cómo estamos diciendo que en junio está el 70%? Y siguen engañándote. Es decir, y tienes una sensación... Yo lo único que digo es que... Lo único que pido es que no nos traten como a niños. Que no nos traten como a niños, que nos digan las cosas, que nos hablen con... Es decir, la sociedad española se ha comportado de manera ejemplar en el tema de la pandemia. Yo, cuando aquellos días que se nos confinaron, yo tenía muchas dudas, porque digo, bueno, pues entendía que la mayoría de la gente lo iba a hacer, pero aquí va a haber mucha gente que esto no lo ocupa y tal. Pero la gente se comportó de 10. De 10 en general, todo el mundo, con las distancias, no salía gente de casa más que por el pan, en las colas, la gente en la tienda, en la panadería, en la pescadería, la gente esperando. Todo el mundo se ha portado maravillosamente. Oiga, lo menos que puede hacer, si me pide los sacrificios que me está pidiendo, y yo los hago, lo menos que puede hacer usted es decirme la verdad, no engañarme, no tomarme el pelo, no tratarme como un niño y luego las medidas que usted dicte, asúmalas, reconozca que es usted, no diga que son los funcionarios y cúmplalas usted, porque lo que no puede ser es que me las impongas a mí y tú no lo cumplas y cierres la hostelería de toda Cantabria y tú te vayas a comer con el ministro y con el Zuloaga a la Filmoteca Regional 11 personas. A fecha 20 de abril 2021 quedan 2 años para las próximas elecciones municipales y autonómicas. La valoración de la pandemia cree que será fundamental, evidentemente, tal vez,
para el ciudadano a la hora de valorar una gestión política, en este caso en la Comunidad de Cantabria? Bueno, no lo sé si... pero quedan 2 años para las próximas elecciones autonómicas, ¿no? Yo creo que probablemente vaya a pesar más los efectos económicos de la pandemia que la pandemia misma, porque ahora digamos que cambiamos, como dicen en las series, pasamos a otra temporada. Sí. Es decir, cuando ya por fin vacunen, hablan de que para noviembre. La inmunidad de rebaño en España, según las cifras que llevamos, noviembre. Si se acelera un poco, octubre. Y puede cambiar por el tema de dar solo una dosis. Por ese tema ya puede cambiar las Parece cifras. que lo han descartado hoy. Parece Ya. que han descartado de momento otra cosa, que también es muy discutible. En el Reino Unido han dado una dosis. Exactamente. Porque una dicen dosis. que si con una dosis te cubre el 92% y con 2 dosis el 94%, Sí. la diferencia entre un 2% de Ese es el tal asunto, frente a poder doblar el número de vacunaciones, han optado por lo segundo, por eso están en el 66. Ayer en el Reino Unido ha habido 10 fallecidos, solo. En España hoy 120. Sí. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué diferencia entre 120 y 10 todos los días? Pero vamos y ahí a hay más suponer... población que aquí, perdone. Ah, bueno, sí, pues, efectivamente, Y hay ellos más tienen población. 60 millones de Sí. habitantes, nosotros tenemos 46. Sí, efectivamente, es un buen matiz. Lo que digo es que vamos a suponer que al final alcancemos la inmunidad de rebaño en octubre. Yo no creo que esto sea muy fácil hacerlo antes, pero vamos a suponer que en octubre. Sí. Pero en octubre volvemos a la calle, volvemos tal, ya todos los negocios se abren, volvemos tal. Vamos a pensar que esto no tenga segunda parte, porque claro, el virus muta y Ya. probablemente nos dé algún otro arreón con alguna otra cepa, alguna otra variante, pero bueno, de todos modos en la parte médica y epidemiológica está bien encaminado, porque si ya hay vacunas, aunque haya mutaciones del virus, habrá mutaciones de las vacunas y Sí. se podrá hacer frente. Y claro, las farmacéuticas han investigado en tiempo récord, es decir, cuando se habla de, no, es que en AstraZeneca ha habido un trombo en no sé dónde, bueno, pues ¿qué queremos? Hemos sacado una vacuna en menos de un año, pues lógico que dé algún problema en algún Eso lado, es. que todo no se puede, si hubiera estado 10 años haciendo comprobaciones, como en otras enfermedades, pues entonces, pero en un año, bien, pero cuando ya salgamos, lo que tenemos enfrente es una sociedad descompuesta, una economía destrozada, un tejido productivo desmantelado, unas bolsas de pobreza muy importantes. Bueno, habrá que trabajar para no llegar a ese límite, ese extremo, o esa situación que usted dibuja, ¿no? Ya, pero yo creo que eso puede ser, puede ser un determinante en el tema de la valoración que la sociedad haga de sus gobernantes en los próximos 2 años. Esa cuestión viene también, perdone, adornada por, ¿era necesario el cambio en la dirección de la Consejería de Industria? ¿Va a ser positivo ese cambio para Cantabria? Tal vez la pregunta también... Bueno, yo creo que es un cambio, un cambio en clave interna del Partido Regionalista. No de cara al... Yo creo que es en clave ¿Hay un interna. acercamiento mayor con Marcano por parte del Partido Popular? Hemos visto No, vamos a ver, nosotros, yo puedo hablar de que nosotros sí. no hemos tenido ningún choque tampoco con Francisco Martín, es decir, nosotros hemos hecho una crítica política en relación fundamentalmente con un tema principal, que es el retraso y la desatención que ha prestado al tema del área logístico integral de la Pasiega, Sí. que se anuncia ya se anunció en el año 16 como el gran proyecto de la legislatura anterior, y resulta que hoy, hace 15 días, nos encontramos con que el primer papel... Ya se dan pasos. Bueno, sí, se da el paso de que el primer papel ha salido del primer despacho, 5 años después. Entonces, bueno, nosotros en eso hemos sido críticos y ahora esta papeleta la tiene encima de la mesa otro consejero. Bueno, vamos a ver cómo lo resuelve y cómo lo atiende. Por mucho que corra, ya vamos con el tiempo justo, porque podemos encontrarnos con que ese proyecto de la Pasiega, que iba a ser la clave en la que iba a pivotar el desarrollo industrial de Cantabria, según Revilla, pues en 5 años no se ha hecho nada. Ahora resulta que los proyectos europeos tienen que estar comprometidos, los proyectos, no las ideas que uno tenga, los proyectos comprometidos en el primer semestre de 2023,
y vamos justísimos de tiempo. Y puede ocurrir que esos 100 millones de euros que cuesta el tema de la pasiega, que podríamos optar a los fondos europeos, pues a lo mejor no llegamos a tiempo. Esto es un poco el tema que ahora, digamos, que mete presión a Marcano, sin ser él el responsable de ese retraso, porque Marcano lleva en la consejería desde enero, nadie le podrá reprochar a él este retraso. Él lleva desde enero, lleva 3 meses. Ahora, a veces en la vida a uno le explotan las cosas de otro. Yo no quiero que a nadie le explote nada. Lo que digo es que ahora el que tiene que dar cuenta de los plazos, de si llegamos a tiempo y que tiene que estar en condiciones de garantizar si vamos a poder optar a fondos europeos es Marcano, que no es el responsable de que durante 5 años no se haya hecho nada. Entonces yo creo que ese es el gran tema que afecta, y luego un poco la situación de la industria de Cantabria, que ese es el motivo de la reunión que ha tenido con la presidenta del PP, con María José Sáenz de Buruaga, el tema del estatuto del consumidor electrointensivo, es decir, aquí en Cantabria hay un perfil industrial en el que la inmensa mayoría de las grandes plantas industriales de Cantabria están afectadas por temas energéticos, de costes energéticos. Claro, si una empresa, una fábrica, tiene en los costes energéticos el 40% de sus costes de producción, y el recibo en España está un 30% más alto que en Francia o que en Alemania, pues esta empresa muy mal puede competir con otras empresas de otros países. Entonces yo creo que es un tema en el que nosotros nos hemos ofrecido a colaborar. De hecho ha habido esa reunión, yo no he estado, pero creo que una sintonía estupenda entre María José Sáenz de Buruaga y Javier López Marcano, con el fin de, unir fuerzas y todo el mundo apoyar en la defensa de nuestra industria. Hay feeling, hay feeling. Bueno, no sé, yo lo que digo es que, pero a la pregunta, ese cambio en la Consejería de Industria tiene una clave interna. Es decir, había unos compromisos personales que tenía Revilla con Marcano, y iba pasando el tiempo y no los atendía, y ha debido llegar un momento en que eso lo tenía que atender, y por eso se produce ese cambio. Luego no es nada más allá que una clave interna del PRC. Perfecto. Y no digo más porque es lo que sé, no sé más. Y ya para terminar, adelante, Alfonso. para terminar, Íñigo, Congreso Regional del Partido Popular, supuestamente, bueno, no, debería ser este año, ¿se sabe algo? Bueno, mira, está todo un poco cambiado. Según los plazos estrictos, el Congreso Nacional Ordinario último se celebró en febrero de 2017 y el Congreso Regional último se celebró en marzo de 2017. Según esa cuenta, correspondería hacer el Congreso Nacional primero y después el regional. Claro, en medio del anterior Congreso Ordinario hubo un Congreso Extraordinario que tuvo lugar para elegir el sucesor de Mariano Rajoy. Pero según los estatutos eso no altera ese orden. Pero bueno, lo cierto es que ahora mismo ese calendario se ha dado un poco vuelta. El Partido Popular está haciendo congresos provinciales en algunas regiones donde existe partido provincial, aquí no, porque somos todo lo mismo, pero por ejemplo en Andalucía, en Sevilla, en Málaga, en tal, entonces están haciendo congresos provinciales y luego se tendrán que poner se harán probablemente los congresos regionales y luego el nacional. Yo creo que todo ello en 2021. Ahora, ¿en qué plazos? Pues no lo sé, porque ya estamos a final de abril. Claro, yo creo que en determinadas regiones en verano no se pueden hacer estas cosas. Pues no sé si nos iremos a final de año o si será antes, no lo sé, pero bueno, no tiene nada de particular. O sea, cada 4 años, de la misma manera que cada 4 años se renueva el Parlamento de Cantabria, el Congreso de los Diputados y los ayuntamientos, pues cada 4 años se renuevan las direcciones de los partidos. ¿Qué es lo importante? Que los afiliados puedan reunirse, valorar las opciones que haya, si hay una, si hay más, valorarlas, votar libremente y poder elegir entre todos los que forman parte de esta organización a la mejor dirección posible para el futuro. Y este es un poco en lo que consisten los congresos, en dar la palabra a los afiliados. Es decir, ya los partidos no son como hace 40 años, donde bueno, pues las designaciones se hacían de otra manera. Ahora estamos en una sociedad democrática, avanzada, desarrollada, la gente tiene criterio, todo el mundo tiene su opinión, la de todo el mundo vale y hay que respetarla, y se trata de que eso se haga entre todos y de la mejor manera posible, con respeto, pero con participación. Perfecto. 10 minutos tenemos
sobre las 9 de la noche. Alfonso, tan solo una curiosidad. Y he hablado mucho. No, lo suficiente, lo suficiente. Le ruego brevedad. Sí. ¿Dónde va a seguir las elecciones usted del 4 de mayo, martes, las de Madrid? ¿Qué va a hacer? Pues no lo he pensado, no. ¿No baja de apoderado? Bueno, queda poco tiempo, ¿eh? No puedo, yo tengo pleno el lunes. Sí, tiene pleno. No puedo, aparte que creo que hay un entusiasmo enorme en el Partido Popular de Madrid, me decía esta mañana una compañera periodista que es joven, y entonces decía, para mí es desconocido, yo no he visto nada igual, un entusiasmo enorme, creo que Ayuso va a sacar un gran resultado en Madrid y creo que los actos los llenan y va a haber apoderados interventores del Partido Popular, muchísimos, pero muchos más votos. Va a haber muchos votos a favor de Ayuso y del PP. Le agradecemos su presencia, Íñigo Fernández, portavoz del Partido Popular en el Parlamento. Pues nada, es un placer para mí siempre hablar con vosotros. Muchas gracias. Venga. Nosotros seguidamente hacemos una pausa y hablamos con Luis Vázquez, con el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. Una pausa y volvemos. Te propongo un reto. Hasta finales de mayo, todas las latas bricks y envases de plástico que deposites en los contenedores amarillos sumarán para que en los ayuntamientos de Cantabria podamos desarrollar importantes proyectos de carácter ambiental o social. Súmate al reto del reciclaje en Cantabria, haz que tu ayuntamiento gane. ¿Te animas a participar? Tan solo tendrás que reciclar latas, bricks y envases de plástico en tu contenedor amarillo más cercano. Así ayudas a mantener el aire limpio y puedes hacer que tu municipio se haga con la victoria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Mare y Ecoembes. Talleres Esga, tu servicio postventa en Cantabria. ¿Problemas con tu camión? Convierte a Talleres Esga en tu solución, ofreciendo servicios y soluciones a medida a nuestros clientes. Comercial Sago, ¿tu negocio necesita un camión? Busca en Comercial Sago tu mejor opción. Comercial Sago y Talleres Esga S.A., situado en carretera Torlavega Oviedo, kilómetro 5, Valles, Reocín, Cantabria. Teléfono 942 83 83 23. Servicio 24 horas los 365 días del año. SEAT Besauto, nuevo concesionario en Torrelavega, concesionario oficial SEAT. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte en la compra y mantenimiento de tu SEAT. Vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero, talleres y accesorios. Grandes oportunidades de stock en SEAT Besauto. Acércate a conocernos, estamos en Campuzano, Torrelavega, abierto de lunes a viernes de 8:30 a 1:30 y de 3 a 8 de la tarde, sábados de 10:30 a 1 de la tarde. SEAT Besauto, concesionario oficial SEAT en Torrelavega. Tus compras en Boulevard Comercial Altamira, en el centro de Torrelavega. Zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado. Boulevard Comercial Altamira, Paseo de Julio Aceur en Torrelavega. Más información www.boulevardaltamira.es. Que no te enteras, que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fibra. Y a toda velocidad, así, sin más. Pero claro, si no llamas...
15 minutos tenemos sobre las 9 de la noche y seguimos aquí en vivo y en directo en Conexión Cantabria, en Cantabria Televisión. Nos acompaña el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, un ayuntamiento que tiene 17 concejales y uno es el de Vox, en este caso, como decimos, Luis Vázquez. Luis, buenas noches. Buenas noches. 17 concejales y usted, Vox, es el único que está ahí como representando a su formación, evidentemente, ¿no? Correcto, correcto. ¿Y qué tal se encuentra? ¿Cuál es la relación con los otros 16? Muy cómoda, porque nosotros tenemos muy claro que nos han demonizado y nosotros somos gente que venimos de lo que se denomina la sociedad civil, gente muy normal, profesionales. ¿Les han demonizado? Explíquenos. Los medios de comunicación durante el año 18 y 19 sí que nos demonizaron. Pero no generalice, ¿no? No, sí es verdad que la generalización acarrea injusticia, pero es verdad que nosotros en la primera etapa de formación de equipos de gobierno donde hayamos estado siendo nombrados cargos electos, teníamos muy claro que teníamos que ser nosotros mismos para transmitir la imagen que realmente tenemos y somos. Somos una gente normal, salidos como el resto de formaciones pues de la sociedad. Una reclamación de la sociedad. Por cierto, ¿qué le ha parecido la feria que se ha celebrado este fin de semana en Bezana el sábado? Una feria de los tomates, una feria ecológica. Pues, a ver, para mí tiene un aprobado. Lo que ocurre es que... ¿Un aprobado raspado, entonces? ¿O? Sí, un aprobado raspado, porque hay algunas cosillas que realmente ahí nosotros vemos que no es simplemente un mercado, no es un mensaje ecológico, sino que hay alguna cosilla que también es ideológica en la cual nosotros hacemos frente y chocamos ideológicamente con esas posiciones, es obvio. Comentaba que de los 17 concejales está usted solo, pero la próxima legislatura pueden cambiar las zonas, podrían cambiar, podría el Partido Popular ganar terreno, ¿están ustedes cerca? ¿Cómo lo ven? El Partido Popular no nos preocupa, de hecho nunca nos fijamos ninguna meta con respecto a ninguna otra formación política, nos preocupamos de nosotros mismos. Y yo tengo el pálpito que ya no solo por el sentir general que la marca sabemos que está arrastrando a nivel nacional y regional y local, sino simplemente por el hecho de que creo que estamos ganando bastante enteros a nivel de ciudadanía del ayuntamiento. Yo soy optimista, yo creo que los próximos comicios que haya municipales nosotros vamos a tener un resultado bastante satisfactorio. No voy a estar yo solo. Ya, por cierto, en las encuestas de Madrid, en algunas de ellas les dan que pierden parte de la representación actual. Me imagino que estará al tanto, ¿no? José Luis, sí. En Andalucía no nos daban ninguno. Es verdad. 52 diputados nadie lo podía soñar en el año 19. ¿Realmente nos vamos a creer las encuestas? Sí, ya le entiendo, bajo esa tesitura sí, pero no es menos cierto que hay bastantes baremos en los cuales ustedes mantienen, en alguno pierden, en pocos ganan. Bueno, a ver, nosotros tenemos un voto bastante fiel y en Madrid no creo que haya ningún ciudadano de la comunidad que no sepa que nuestro votante va a apoyar la formación que se oponga frontalmente a las políticas de izquierda. Con esto quiero decir, yo no soy nadie, yo soy un mero concejal de Santa Cruz de Bezana, pero con esto quiero decir que nosotros propiciaremos lo que pueda ser un gobierno más orientado a lo que pensamos nosotros cómo tiene que ser la sociedad madrileña y nacional. Bajo ese punto de vista, ningún votante de Vox tiene que sentir ningún remordimiento ni tiene que cambiar el voto. Si añadimos que de ciudadanos que me parece que tienen o tenían 21 diputados o en torno a los 20 y algo, yo estoy convencido que algunos de esos vendrán a nuestra formación. No conozco la situación electoral de Madrid, no conozco la sociología del madrileño hoy en día, porque como hemos estado confinados, pues no he tenido ocasión de viajar mucho por allí y visitarles. Pero sí que puedo, creo que, trasladar una imagen que estamos teniendo desde fuera porque lo estamos viendo reflejados en otros sitios de España. Luis, dentro de Vox en Cantabria, usted es el secretario del Comité Ejecutivo Provincial, si no me equivoco, de Vox. ¿Cuál es la implantación que en estos momentos la formación verde tiene en Cantabria? ¿Cómo se encuentra en estos instantes? ¿Cuál era anteriormente? ¿Qué futuro prevé para Vox? Bueno, nosotros somos un partido joven, porque realmente, a pesar de que los orígenes cronológicamente están más allá de hace 4 años, realmente desde un punto de vista operativo tenemos 2 años y poco. Eso quiere decir que tenemos una estructura joven, incipiente, que no está todavía machambrada, que no tenemos los miembros totalmente cohesionados. ¿Por qué? Pues hay diferentes razones. La primera y fundamental es que somos bastante exquisitos, cierro comillas, en lo que pueda ser la selección de personas que lleven y tengan el encargo de representar a nuestro partido en cualquier sitio. Ese criterio, que es excluyente,
que no lo es en el resto de formaciones porque tienen una vocación de poder por el poder. En nuestro caso no perseguimos el poder, perseguimos cambiar la forma de pensar de la gente. Y para eso tenemos que buscar gente que tengan ideológicamente una buena formación, que tengan un perfil de honestidad personal y profesional y a partir de ahí empezar a trabajar. Eso lleva tiempo, no se construye de un día para otro. Sí, eso está claro. Y de cara a poder conseguir candidatos en otros municipios, me imagino que habrá lugares donde sea más complicado, más difícil encontrar una persona que represente al partido. ¿Esa labor se está haciendo? Se está haciendo, con todas las dificultades que te puedes imaginar. Sí. Sobre todo pandémicas. Pandémicas y lo que te comentaba al inicio de la entrevista. Nosotros partimos de una situación de cierta estigmatización. Sí. Entonces, eso implica que mucha gente que es de corazón, boxera, pues muchas veces no da el paso adelante porque tiene miedo al que dirán. Eso lo estamos destruyendo poco a poco. Se está difuminando ese miedo, ese temor, porque lo captas. Así como en el 18, los que estamos afiliados desde antes de Andalucía, notabas que había un rechazo porque había esa estigmatización, eso está empezando a diluirse. Esa estigmatización negativa está empezando a diluirse y empiezan a aparecer las personas, no la imagen que quieren creer de ellos. Y a partir de ahí sí que creo yo que podemos avanzar bastante rápido. Pero indudablemente con premisas que son clarísimas, como gente honrada, honesta, y que tenga poco que ver con la política y más con la sociedad civil. Seguramente que haya gente que nos esté escuchando y nos esté viendo que desconoce que Vox tiene fundaciones y tiene hasta un sindicato. No es exactamente así. Cuéntenoslo, a ver cómo es. No, el Partido Socialista no tiene un sindicato. ¿Ustedes tienen sindicato Solidaridad? Nosotros estamos apoyando la formación porque consideramos que hay una gran parte de la voy a utilizar la terminología de izquierdas, de la clase trabajadora, que está totalmente huérfana de representación sindical. Entre otras cosas porque se está viendo ahora. Hay muchísimos miles de trabajadores que no están cobrando los ERTE y los sindicatos no dicen nada. Digo los sindicatos de clase, vuelvo a utilizar esa expresión que no me gusta nada, que evidentemente mucha gente percibe que no les ha representado. Me imagino que se refiere a comisiones obreras, Unión General de Trabajadores, fundamentalmente, curso... Sí, fundamentalmente. Fundamentalmente. Y luego, dentro de la pregunta, me hacías otra alusión referida a... Sí, el hecho del sindicato Solidaridad, en estos momentos en Cantabria, ¿en qué momento se encuentra? ¿Cómo está evolucionando? Y las fundaciones, el capítulo de fundaciones de Vox en Cantabria. Con respecto al sindicato no tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. Yo sé que en Bezana no hay nadie de momento no. No hay nadie allí. A nivel nacional sé que hay un empuje por parte de nuestra formación política para que ese partido tenga opción de llegar a los trabajadores con un mensaje claro y directo referido a lo que puedan ser intereses genuinos de trabajadores no vinculados a orientaciones políticas, pero no tengo claro respecto a ese tema que nosotros tengamos una relación ahí de empuje. Nosotros bastante tenemos con montar el partido. Sí, con montar Y luego, con respecto a las fundaciones, sí que es cierto porque nosotros pensamos que todos los partidos lo tienen ahora, pero quizás nosotros más porque partimos de una posición ideológica de mayor consistencia. Nosotros tenemos que tener un laboratorio de ideas. Nosotros no tenemos intereses. Eso del laboratorio de ideas está muy bien, ¿eh? Es que es así. En realidad una fundación es eso. Entonces, partimos de una posición ideológica muy fuerte, muy cohesionada, muy clara, muy delimitada y muy bien definida, pero eso se tiene que alimentar. Eso se tiene que alimentar con información y equipos técnicos que te puedan aportar a la hora de elaborar un programa electoral o a la hora de afrontar una situación que se pueda dar de gobierno en un plazo más o menos inmediato. Es necesaria. La fundación es necesaria. Bueno, hay un tema que sí que me gustaría conocer su opinión acerca de la Ley de Memoria Histórica. Estos días en el Parlamento de Cantabria se está debatiendo, se han, digamos que, marcado las líneas de trabajo que se van a seguir en Cantabria. ¿Cuál es su opinión acerca de este asunto, Luis? Mi opinión y la del partido. Y la del partido, sí. Es que José Luis Rodríguez Zapatero abrió la tumba de Tutankamón, y esto es una metáfora referida a otra situación que evidentemente estaba superada en España. Nosotros en la actual... ¿Usted cree que estaba superada? Sí, quizás hubiera, y en eso sí que estamos también de acuerdo, quizás hubiera que reconocer ciertos derechos. ¿Quién puede estar en contra de descubrir o averiguar dónde puede estar el cadáver de un abuelo o un bisabuelo? Eso está fuera de toda lógica.
Por lo tanto, luchar contra ello. ¿contempla usted su derecho de esas personas? Totalmente, totalmente. Lo que ocurre es que eso no es ideológico, eso es humano. Y todos tenemos familia. Sí. Y todos tenemos un abuelo que ha estado aquí, el otro que ha estado allá, y eso es humano. Lo que ocurre es que esa ley tiene un matiz ideológico que despierta la historia atávica española. Los españoles somos bastante frentistas. De hecho, ahora estamos viviendo el mayor periodo de paz de nuestra historia. El hecho de intentar, mediante una memoria, catalogar o calificar o reescribir la historia poniendo adjetivos calificativos o atributos a unos sobre otros, yo creo que eso es un error. Cuando Franco ganó la guerra, y lo que representa Franco, que era medio España... Bueno, ganó la guerra... Bueno, la guerra se ganó. Sí. La guerra se ganó. O se perdió. Vale, acepto el argumento. Cuando esa situación se terminó, en el 39, era lógico pensar que quien ganaba tenía que escribir la historia según el vencedor. Vale. Llega la Constitución del 78, llega la transición política, y la gente que estaba en el exilio, heredera de esos valores de los perdedores, volvieron a España. Nadie pidió cuentas a Santiago Carrillo, ni se le investigó por paracuellos. ¿Por qué? Porque había que mirar al futuro. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos intentando, donde no había un problema, estamos intentando, no sé si con intención o no, pero se está intentando crear algo que puede ser un problema. Y es el hecho de que volvamos a echarnos en cara lo que hizo tu abuelo o el mío. Sí, entonces, creo que con esto te he contestado. El partido está en contra de lo que es la orientación política de esa ley. Desde el punto de vista humanitario, evidentemente, hay que intentar resarcir a las familias que hayan podido perder a alguien e intentar recuperarlos para la memoria histórica, pero la de verdad, no la de que unos buenos y otros malos. Aquí hubo guerras carlistas, hubo hasta 4. No nos estamos echando en cara ahora las cosas. Lo que ocurre que yo le diría, ¿no sería mejor participar? Usted me está comentando que sí que es partícipe de saber dónde están los cadáveres, etcétera. ¿No sería mejor participar de parte de esa ley de memoria histórica más que desecharlo de frente, de una forma frontal, y participar en la recuperación de lo que haya, de uno u otro bando? Pues, a ver, para eso tendría que haber habido un consenso previo. Entonces, cuando se descubre hace un año y pico en una torca en Picos de Europa el cuerpo de un exalcalde que fue asesinado o matado por la Brigada Machado, el maquis que había en aquella época, todavía pensando que la reversión del régimen de Franco podía darse, tú ves que no tiene ese tratamiento. Y Eloy Campillo está ahí, y tiene descendientes, y tiene nietos, y tiene... Bueno, pues apareció un cadáver como pueden aparecer otros. Entonces, ¿qué problema tiene esta ley? Que no fue consensuada. Y cuando digo consensuado es en la etapa previa de elaboración de la ley. No presentar la ley y luego te sumas o no. Algunos partidos, como el Partido Popular, se sumaron. Una ley de memoria histórica, cierro comillas, que tiene tanto impacto en la memoria del país, de la nación, tendría que haber sido una ley consensuada. Y ahí ya sí que se hubieran metido matices para no ideologizar las leyes, que es el problema que tenemos ahora. Una ley tiene que cumplir una serie de parámetros. Una de las básicas, que es el ordenamiento de la sociedad, es regular la convivencia. Eso es una ley. Pues esta ley no regula la convivencia, la pone en serio riesgo. Entiendo. Pero es nuestra opinión, hay otras. Bien, le voy a leer un titular de prensa acerca de un centro escolar de Soto de la Marina en el que usted ha reclamado cierta situación. Le leo el titular en concreto. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Bezana, Luis Vázquez, se ha mostrado contrario a cambiar la actual denominación del Colegio José Escandón de Soto de la Marina al considerar que es una maldad ideológica. Ese es el titular, un poco largo, pero bueno. ¿La pregunta es? Pues la pregunta es, ahora, evidentemente, que se ha opuesto usted a cambiar ese nombre. Sí, porque entendemos que no es casualidad. Enlazado con la pregunta que me haces, José Luis, las casualidades en política no suelen existir, no se suelen dar. Forma todo parte de una cierta estrategia, a veces planificada y otras veces que sale por resorte de una situación dada que sociológicamente se da. Lo que se ha dado en Bezana es una cosa muy curiosa. José de Escandón, que vivió en el siglo XVIII,
estuvo en México poniendo nombres de ciudades de Cantabria por todo México. Laredo, Reynosa, Sotolamarina, Mier. Y cuando fue a morir, dejó en el testamento una cantidad importante de dinero para que en Sotolamarina hubiera un colegio para niños, para que aprendieran a leer y escribir. Hay que recordar que la enseñanza en aquellos días estaba limitada a lo que eran los centros eclesiásticos. Y esto fue una acción de una persona que con 15 años se fue de Bezana, no olvidó nunca su tierra. Hay que pensar, 15 años, ¿eh? Sí. Estamos hablando de un niño. Y en aquel momento. Y en aquel momento. Entonces, este hombre dejó un capital, dejó un dinero para que se hiciera un colegio y llevó su nombre. Y lo ha llevado hasta ahora. Entonces, no estamos hablando de un instituto o un centro educativo de nueva planta que se acaba de hacer. Y oye, pues vamos a llamarle Costa Quebrada o Costa Pudiente. Pero igual. No, estamos hablando de que ya había un nombre asignado de una persona del municipio que nunca olvidó el municipio. Por eso digo yo que es una maldad. Porque la historia de José Escandón es conocida. Yo en un primer momento pude atribuir, soy inocente en política, eso es un pecado que sí que se me puede achacar. No, pero lo está explicando muy bien, lo está documentando además, sí. Es que no hay otra, es que la historia está ahí. Yo en un primer momento, José Luis, pensé que el nombre venía dado por un desconocimiento de la figura del personaje. Pues porque la mayoría de los profesores no viven en el municipio, el director puede tener una edad que quizás no ha leído nada de historia, la historia de España se está olvidando y es uno de los problemas que estamos teniendo porque lo que no conoces no lo amas y lo que conoces lo amas, para lo bueno y para lo malo. Y en esa primera etapa que yo pensé que era un poco naif y pensé, bueno, aquí hay un desconocimiento de la figura del personaje, no fue así, porque forma parte de una corriente sociológica y el ayuntamiento, con la persona que estaba en el consejo escolar, que es el teniente de alcalde, don Manuel, que es del PRC, no mostró ninguna oposición. Estamos hablando de un profesor, que ese sí que conocía la figura del personaje. Entonces yo no me hubiera, ni yo ni Vox nos hubiéramos opuesto a que un colegio nuevo, un instituto nuevo, una calle hubiera llevado el nombre de Costa Quebrada. Pero quitárselo a alguien ya, que tenía esa historia, ese background, y que había pensado siempre en su tierra, y que con 15 años se fue a México, pues a ver, ¿cómo puedo definir eso? Eso, me estoy acordando de lo que está usted definiendo ahora mismo, que lo mismo ha ocurrido en Barcelona con la calle Reyes Católicos de Barcelona, que se ha suprimido por el nombre de una maestra que fue en los años 20, a principios del siglo pasado, que fue profesora de esa calle y le llevaron ese nombre. No te vayas a Barcelona. Mira, en Corrales, hace unos años se cambió el nombre de un instituto, el Instituto Orbe Cano, por el de una señora, que yo no recuerdo quién es, ni qué papel ha tenido en la historia, porque no creo que haya inventado nada, ni haya escrito ninguna obra importante. Un poco por esto, y resulta que el nombre que llevaba ese colegio, ese instituto en Los Corrales, fue de un señor que donó el terreno al ayuntamiento para hacer allí el colegio. Fíjate hasta qué nivel de desagradecimiento llegamos a ser los seres humanos cuando no conocemos la historia. Yo soy una persona que creo que tendría que hacerse especial hincapié en lo que es la educación formativa de la idea de España, porque tenemos una gran nación, con sus cosas, pero tenemos una gran nación. Bueno, ¿y próximas iniciativas de Vox en el Ayuntamiento de Bezana? ¿Nos puede adelantar algo? No te las puedo decir porque esto lo están viendo mis rivales políticos. Claro, eso, evidentemente. Vamos a seguir trabajando en la línea que hemos trabajado. Nosotros hemos apoyado al equipo de gobierno en numerosísimas propuestas, en todo aquello que significaba una mejora del pueblo a nivel de infraestructuras, de vialidad, de obras, de asfaltado, y estaremos en contra de aquello que veamos que es un gasto excesivo en un momento puntual en el que ahora no creemos que tenga que gastarse un euro más del que se tiene que gastar, y en aquellas normativas, leyes que tengan una especial incidencia en el gasto y que tengan una motivación ideológica. Por cierto, no sé, ¿usted el arte rupestre le gusta? Seguidamente, al concluir esta entrevista, vamos a escuchar una entrevista a Raquel Asiaín, que está tratando de conseguir el doctorado en arte rupestre y en patrimonio cultural en la Universidad Complutense de Madrid, y ha estudiado las cuevas de Altamira. ¿Quién pintó en las cuevas de Altamira? Si era un hombre, si era una mujer, en qué postura se pintaron los bisontes, las cuevas de Altamira, y también su opinión acerca del MUPAC, del museo. ¿Cuál es la opinión suya acerca del MUPAC que se va a construir en Cantabria, que ya está recorriendo un camino interesante?
Vamos a ver, nosotros somos una región con un gran patrimonio arqueológico a nivel prehistoria, eso es indudable. Lo que ocurre es que en Cantabria, cada vez que se piensa en un megaproyecto, a mí me entra una mega sospecha. Bueno, está en marcha, ¿eh? No, lo sé. Lo que ocurre es que desde que un proyecto se define hasta que un proyecto se ejecuta, Claro. pasan muchas cosas. Y ahí es donde yo tengo una cierta desconfianza sobre cómo puede acabar. Nosotros teníamos claro, todos los de Cantabria, todos los ciudadanos de esta región, que Cantabria tenía que ser, con el Centro Botín, una ciudad de referencia, Santander, en el aspecto pictórico, sobre todo, pues con el Thyssen y demás. Sí. Ya vimos que, evidentemente, no todo el mundo piensa lo mismo, quizás por esa manera que tienen los partidos tradicionales de fastidiarse unos a otros y la propuesta la hace el otro. El MUPAC, evidentemente, es necesario. Ahora, ¿cómo va a acabar eso? Pues vamos a ver, porque aquí todo empieza como las minas de zinc y luego acaba como tal. Y ahora lo estamos viendo con los molinos de viento. O sea que vamos a dejar correr el tiempo y vamos a ver cómo van evolucionando los proyectos. La idea es buena, pero una cosa es la idea y otra la ejecución. Se lo traslademos al vicepresidente del Parlamento, vicepresidente del Gobierno de Cantabria, de que la idea es buena. No, Dicho por usted. Dicho por Sí, usted. la idea es buena, la idea es positiva. Nosotros tenemos un patrimonio histórico ahí brutal, las cosas que tenemos. Y hay que recordar que el señor Sáez de Satuola ya fue en su día vituperado por los franceses porque le imputaron la comisión de una falsificación de las obras. No, nosotros tenemos una región, desde ese punto de vista, riquísima. Y, lógicamente, el MUPAC hay que hacerlo. Lo que pasa es que estoy haciendo memoria y yo recuerdo que la primera idea que hubo de instalar el MUPAC fue en la sede en un pequeño local de alguien. Sí. Entonces, pues claro, a eso voy. Bueno, estamos en otros tiempos, en otras épocas, en otros momentos. Fíjese, yo creo que usted no era ni político, creo. No lo era. Pero tengo memoria, ¿eh? Sí, claro que tengo sí. memoria. Por supuesto. Y aquello era un chanchullo. Y lo digo porque soy de Vox. Aquello era un chanchullo. Entonces, la idea es buena, pero vamos a ver cómo se ejecuta, porque se puede ejecutar de muchas maneras. Le cojo la expresión. ¿Se ha sentido a gusto en la entrevista? Mucho. ¿Tranquilo y demás? Sí. Demonizaciones ninguna, ¿no? No. Y además te agradezco el tono, y primero la invitación y luego el tono. Evidentemente me he encontrado muy a gusto. A ver si algún día me vuelves a invitar, porque tenemos muy poca exposición mediática. Muy bien, pues cuando quiera. Luis Vázquez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, pues como decimos, nosotros vamos a dar paso seguidamente a una entrevista con Raquel Asiaín. Está tratando de conseguir el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid acerca del arte rupestre, del patrimonio cultural, y ha estado en Cantabria, ha estado en las cuevas de Cantabria, al igual que en Covaciella, en Asturias. Lo dicho, hacemos una pausa y escuchamos seguidamente la entrevista con Raquel Asiaín. Es todo, buenas noches. Bueno, pues en el día de hoy queremos hablar de pintura y lo vamos a hacer de las pinturas de Altamira. Recientemente Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga han presentado el libro titulado La vida contada por un sapiens a un neandertal, de la editorial Alfaguara, donde dedican varias páginas a los yacimientos asturianos de la Covaciella y también tienen hueco las cuevas de Altamira. En este trabajo participan también Pedro Saura y Raquel Asiaín. Raquel Asiaín es una investigadora y restauradora de patrimonio cultural. En ese libro se hace referencia, como decimos, a las pinturas de Altamira, y ese es el motivo por el que hoy queremos hablar con Raquel Asiaín. Raquel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Cuéntanos exactamente, hace pocos días veíamos en el periódico La Voz de Asturias que se hacía referencia a una investigación. En primer lugar, al libro que hemos descrito, ¿no? Pero también hay una investigación en la que se recogen unos trabajos en los que has participado. Cuéntanos, Raquel, exactamente en estos momentos, antes de entrar en materia, qué estudios haces, dónde estás en estos momentos y cómo son tus investigaciones acerca de los yacimientos prehistóricos. Muy bien, pues la visita que nos hicieron Juan Luis Arzuaga y Juan José Millás era con motivo, bueno, porque yo estoy trabajando en mi tesis doctoral, que son unos estudios que estoy haciendo con fotografía 3D, fotografía estereoscópica, porque busco estudiar el arte rupestre desde el punto de vista del pintor, porque yo hice Bellas Artes, estoy en la Facultad de Bellas Artes, en la Complutense, aquí en Madrid. Y entonces busco un poco ese punto de vista del pintor del arte rupestre paleolítico
y estudio el arte rupestre, pero desde el punto de vista de cómo se aprovechaba el soporte, cómo lo utilizaban, porque además, justo que vamos a hablar de Altamira, Altamira es un ejemplo clarísimo de aprovechamiento del soporte y de cómo el artista paleolítico integraba todos los elementos que encontraba en la cueva, en este caso, por ejemplo, en el techo, en las paredes, que es donde más encontramos pinturas, donde más frecuente es encontrar pintura, cómo integraba todo eso y generaba un todo con lo que tenía. Todos esos elementos del soporte y entonces es casi un punto de vista escultórico. Reunió con muy poco que tenía, es decir, con sus manos, con carbones, con óxidos de hierro, casi todas las disciplinas artísticas posibles, desde el dibujo, la pintura, el grabado, hasta casi la escultura. Entonces, un poco eso es lo que estoy estudiando con el uso de la fotografía 3D. Hacía anteriormente esa referencia a las cuevas de Altamira. ¿En qué ha consistido exactamente tu estudio y tu trabajo en estas cuevas de Altamira, Raquel? Pues ha consistido fundamentalmente en esto que estaba comentando, en el tema del aprovechamiento del soporte, de cómo el artista paleolítico integra en esos bisontes y les da esos volúmenes para un poco hacerlos más realistas, más naturalistas quizá, tampoco lo sabremos, porque claro, aquellas personas nos separan muchos miles de años entre nosotros y aquellos, pero es verdad que los que somos artistas quizá tengamos una conexión un poco más cercana a aquella gente, puesto que eran pintores, igual que los pintores que hay ahora mismo. Utilizaban otros medios, utilizaban otras tecnologías, pero básicamente es lo mismo. Es intentar contar un mensaje a través del dibujo, a través de la pintura, a través de una sintetización de la realidad, una interpretación. Entonces, un poco eso es lo que estoy encaminando mis estudios también en el techo de Altamira. Estamos viendo, al tiempo que te escuchamos, estamos viendo unas imágenes de cuevas de Altamira. ¿Nos puedes contar en qué cuevas has estado y cómo es tu equipo de investigación? ¿Cómo lo hacéis, Raquel? Muy bien, pues hemos estado, fíjate, hemos estado trabajando en 11 cuevas en Cantabria, también en Asturias, pero en Cantabria en concreto en 11, y las fotografías que están apareciendo son de los trabajos en Hornos de la Peña, en la cueva de la Pasiega, también creo en la cueva del Castillo. Entonces, bueno, nosotros trabajamos sobre todo fotografía, también cojo muchos datos, mucha documentación, trabajo junto con mi director Pedro Saura, que fue junto con su mujer Matilde Muzquiz los autores de la réplica de Altamira, de la Neocueva y de varias cuevas que hay un parque de la prehistoria en Teberga, en Asturias. Y entonces nosotros fotografiamos con luz controlada los soportes, las pinturas, los soportes, y yo voy tomando notas y voy haciendo mis estudios sobre el tema del aprovechamiento de los soportes, de todos los elementos, de las grietas, de los volúmenes, en fin, un poco todo ese tema. Y eso es lo que se está viendo, todo ese proceso de documentación, que son muchas horas, porque claro, hay que tener en cuenta que una cueva no es un lugar muy fácil ni de acceso ni de tránsito. Es verdad que hay cuevas que, como están adaptadas para la visita al público, pues son más fáciles de transitar por ellas y un poco más sencillo trabajar, pero hay una foto en la que se me ve con unas posturas un poco extrañas porque a veces no es nada fácil fotografiar un grabado, una pintura escondida, porque claro, aquella gente no pensaba, voy a hacer aquí el dibujito para que luego lo estudien. No, no, ellos grababan donde consideraban, porque para ellos aquello pues era una cosa muy relevante, y entonces claro, ahora nosotros intentar registrar todo aquello es bastante complicado a veces, pero bueno, tiene mucha magia, eso también es verdad. Muy bien. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de la publicación que hizo, como decimos, el periódico La Voz de Asturias en este pasado fin de semana, fue, Raquel, que describes prácticamente, a tu juicio, el pintor de Altamira tenía una estatura concreta y pintó de una forma concreta. Cuéntanos, Raquel. Esto fue una conversación que surgió porque, bueno, surgieron así varias preguntas y entonces esto es cierto que, comentándolo mi director, Pedro Saura, su mujer Matilde Muzquiz hizo un estudio sobre el techo de Altamira desde el punto de vista del pintor. Y entonces ella se tiró muchos meses estudiando el techo de Altamira, de hecho fue su tesis doctoral en la que se habla sobre este tema y se publicó en su tesis doctoral y ella dijo que, claro, teniendo en cuenta la altura del techo con respecto a la situación del suelo original, había trazos en los bisontes que el pintor tuvo que ponerse de rodillas y que, claro, la envergadura del trazo, la amplitud con que había que hacer ese trazo y que tenía ese trazo, porque era un trazo continuo, no eran trazos discontinuos, sino un trazo continuo, la envergadura era tal que no podía ser una persona de menos de 1,80 m. Entonces, llegó a una serie de conclusiones por las que dijo que efectivamente, por esa envergadura del trazo,
como mínimo era un 80. Entonces, es cierto que tampoco sabemos con certeza cuál era la media de estatura, pero incluso hoy en día la media de estatura de las mujeres no suele ser de un 80, sino más bien de entre 1,65 y 1,70. Ahora ya la altura va aumentando, ¿no? Hay cada vez mujeres más altas que a lo mejor nuestras abuelas, que la media de estatura a lo mejor era unos 60. Entonces, claro, por esas conclusiones se llegó a la idea de que podría ser un hombre. Ahora, estos son conclusiones a través de estudios que se intentan hacer, pero que es muy complicado, porque quizá era la excepción. Quizá pudo ser una mujer que pintó aquello de 1,80 m. O sea, es verdad que siempre nos tenemos que guiar un poco por la norma, no por la excepción. Entonces, si nos guiamos por la norma y hacemos una probabilidad de qué podría ser, si pues quizá fuese un hombre en ese caso, ¿no? Entonces, un poco por eso se comentaba el tema de que el pintor de Altamira, por esa serie de estudios, pudo ser un hombre. Ahora, que la excepción existe, es cierto, pero bueno, nos atendremos un poco a la norma hasta que se demuestre lo contrario. Que Sí. esto, la ciencia es así y es lo maravilloso. Perdona, ¿y hay precedentes acerca de este estudio, Raquel? O sea, ¿se ha llegado a investigar anteriormente este aspecto que estás contando? No, la verdad es que hay muy poco y de hecho antes de que ella publicase aquello no se había estudiado prácticamente nada sobre este tema. Ahora sí que está habiendo más estudios, sobre todo con el tema de las manos, en negativo y en positivo. Ahí sí que se han hecho algunos estudios más acerca de si podían ser mujeres, si podrían ser hombres, incluso niños. De hecho, en Cantabria hay una cueva en Fuente del Salín que tiene una especie de columna en la que hay manos de diferentes tamaños y se cree que podría ser una familia porque hay manos también muy pequeñitas. Entonces se cree que quizá podrían ser manos de niño, podría ser un padre, la madre y los hijos, ¿no? Entonces, bueno, sí que ahora, recientemente, bueno, de unos años para acá, no muchos, sí que se están haciendo más estudios en relación a este tema, pero hasta entonces apenas existía ningún estudio sobre eso, Ujú. salvo el que hizo Matilde. ¿Y cómo vais a continuar vuestros trabajos, vuestras investigaciones, Raquel? ¿Cuál es vuestra próxima línea? Bueno, de momento, ahora mismo, depositar la tesis y defenderla, que espero que sea en muy pocos meses, que eso ya está casi en camino. Y luego sí que me gustaría pues seguir un poco con el tema del soporte, porque hay cosas muy interesantes y es que muchas veces creemos que el arte rupestre hay figuras que parece que están incompletas, pero es que no nos estamos fijando en el soporte. Y el soporte para aquella gente era fundamental. Ellos se movían por las cuevas y era un elemento más, igual que un trazo de pintura o un trazo grabado. Entonces, creo que hay mucho que investigar todavía sobre el tema del soporte, que además no se había tenido en cuenta hasta prácticamente los años 80 y 90. Hasta entonces, de hecho, si vemos los calcos que hacía Braille, los bisontes estaban flotando, los bisontes de Altamira flotaban en el folio, no había una indicación de una grieta o un lugar en el que estaban, ¿no? Siempre ha sido una cosa como que se ha dejado de lado el tema del soporte y es fundamental porque incluso para los pintores de ahora el soporte en el que hacen sus pinturas o sus trabajos es imprescindible. Entonces, un poco es buscar esa línea, porque yo creo que hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Y con el uso del 3D se está pudiendo ver. Hay Es- cosas muy interesantes. Hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Es curioso lo que estás contando. Entonces, ya para concluir, dos cuestiones más. Este trabajo que estáis haciendo se va a traducir, digamos, en esa tesis, ¿no? Efectivamente. También me gustaría publicar algún artículo y, si fuese posible, algún libro sobre el tema, porque creo que puede ser interesante e incluso se podría hacer una exposición porque es fotográfico, hay mucha fotografía que tiene un punto de vista también de divulgación muy interesante, porque el ver cuevas que no se pueden visitar porque por temas de conservación tienen que mantenerse cerradas hasta que quizá dentro de unos años encontremos la solución ideal para que la gente pueda visitar determinadas cuevas, pero hay lugares que están en un equilibrio tan frágil que cualquier mínimo cambio puede hacer que lo perdamos. Entonces, si aquello que hemos conservado hasta ahora han pasado 20.000, 25.000, 30.000 años, pues sería una lástima perderlo en 2 años, ¿no? Entonces, es cierto que trabajos de divulgación o de conservación como este pues estaría muy bien poder hacer una exposición en la que con esas imágenes 3D la gente las vea y tenga la sensación de estar en la cueva, que es lo que te da esto de la imagen en Ajá. 3D, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es también un poco una idea que podría estar ahí, que podría hacerse.
Pues mira, ya para concluir, la última cuestión prácticamente lo dejas en bandeja de plata. Me consta que conoces el Museo de Prehistoria de Santander, me consta que has estado en él, y aquí, bueno, pues está proyectado el futuro MUPAC, ¿no? El futuro museo, que yo creo que va a ser una pieza importante en la que incluso vas a poder, evidentemente, exponer tus investigaciones, y es importante, yo creo, que una comunidad autónoma, en este caso Cantabria, apueste por un nuevo MUPAC, ¿no, Raquel? Sí, claro, además es que, fíjate, Cantabria que tiene una cantidad de patrimonio impresionante, sobre todo mucho relacionado con la prehistoria, mucho también no, pero muchísimo relacionado con la prehistoria. Entonces, claro, tenemos que preservar aquello, o sea, tenemos que preservarlo y la manera de preservarlo es que la gente lo haga suyo. O sea, lo conozca y claro, para hacerlo suyo, sentirlo suyo y protegerlo es necesario conocerlo. Entonces, esto es una clave fundamental. Si existe una institución, si existe un lugar donde aquello se dé a conocer, se ponga en valor, se divulgue, tanto desde el punto de vista científico como social, pues es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que siempre un museo es algo que ayuda en todos los sentidos, aparte del económico y que facilite y que promueva el turismo y encima es una llamada para este tipo de turismo cultural, sino también como desde el punto de vista de la conservación de patrimonio, que tenemos mucho patrimonio que tenemos que conservarlo y tenemos que protegerlo y la manera de hacerlo es darlo a conocer. Y que haya personas investigadoras como tú es fundamental. Muchísimas gracias, Raquel, por acompañarnos y Muchas estaremos gracias. próximamente cuando haya nuevas noticias. Gracias, Raquel. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo. Que no te enteras. Que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fibra. Y a toda velocidad, así, sin más. Pero claro, si no llamas... Te propongo un reto. Hasta finales de mayo, todas las latas bricks y envases de plástico que deposites en los contenedores amarillos sumarán para que en los ayuntamientos de Cantabria podamos desarrollar importantes proyectos de carácter ambiental o social. Súmate al reto del reciclaje en Cantabria, haz que tu ayuntamiento gane. ¿Te animas a participar? Tan solo tendrás que reciclar latas, bricks y envases de plástico en tu contenedor amarillo más cercano. Así ayudas a mantener el aire limpio y puedes hacer que tu municipio se haga con la victoria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Mare y Ecoembes.